Bueno, hemos llegado al capítulo 2 del módulo 1. En este capítulo vamos a hablar sobre el yo en la adultez. Adultez nos vamos a referir a partir de los 22-23 años más o menos, ¿ya? Que es cuando ha finalizado la etapa de la adolescencia, y además es cuando, sobre todo en las mujeres, el cerebro ya ha terminado de desarrollarse. En los hombres termina de desarrollarse más o menos sobre los 26 años. ¿Qué quiero decir con esto, terminar de desarrollarse? Resulta que el cerebro humano se va desarrollando y va, entre comillas, madurando desde atrás hacia adelante. Entonces, en esta parte de aquí, adelante, es donde se encuentra el córtex o la corteza prefrontal, que es donde está el centro de la razón, de la racionalidad, el análisis, la reflexión, que en las mujeres se termina de desarrollar hacia los 22 años y en los hombres más o menos hacia los 25-26 años. Entonces, por eso que biológicamente podemos hablar de que la persona ya está madurada cuando se ha terminado de desarrollar y de madurar el cerebro. ¿Qué pasa? Que a lo mejor emocionalmente yo sigo siendo sumamente inmadura, pero a nivel fisiológico ya estoy en condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra autoestima y nuestro yo, generalmente cuando el cerebro ha terminado de desarrollarse, es cuando ya la autoestima está del todo integrada y desarrollada también. Entonces, todo lo que yo haya pasado, haya vivido, escuchado, experimentado, observado hasta esta edad, ya está marcado a fuego en mi autoestima y en mi yo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que a partir de ahora, todo, bueno, esto ya venía sucediendo, pero a partir de ahora va a ser como mucho más marcado el patrón repetitivo, que cada vez que me pasen según qué situaciones, voy a tender a reaccionar de la misma manera. Voy a tender a hacer las mismas cosas, a expresarme de las mismas formas, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante, si tú te fijas, probablemente tengas más de 22 o 25 años cuando estés viendo y haciendo este curso, es que te des cuenta que hay muchas cosas que tú vas repitiendo y se te van repitiendo en la vida, ¿ya? ¿Por qué nos ocurre esto? Porque si yo vengo con una melodía, acordaos que yo hablaba de la melodía como lo que se había grabado en el ambiente emocional de mi casa, ¿ya? Cuando yo era pequeña. Entonces, si yo vengo con una melodía de exaltación, de gritos, de ritmo cardíaco acelerado, lo que voy a atraer a mi vida van a ser experiencias y situaciones que me mantengan el ritmo cardíaco acelerado y que mantengan la misma melodía en mi entorno. Lo único que va a cambiar va a ser la letra de la canción, pero la melodía va a ser la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, yo ya a los 24, 25 años conozco una pareja, digamos, una pareja más seria y más estable, ya no un noviete de adolescencia, voy a empezar a repetir patrones de lo que yo veía en casa. Entonces, si por ejemplo en casa papá siempre estaba afuera, nunca salía con mamá, hacían muy poca vida de pareja ellos dos, y mamá siempre se estaba quejando de las ausencias de papá, cuando yo empiece a relacionarme y a tener relaciones de pareja, de pronto me voy a empezar a encontrar con que mis parejas pues pasan de mí, o ninguna me toma en serio, o nunca están por mí cuando yo los necesito, o tienen otras relaciones por fuera y yo no soy la única o no soy la exclusiva, ¿ya? Entonces voy a empezar a decir, vaya, pero qué fastidio, porque a mí me pasa esto, porque siempre me encuentro, y además vamos a decir, me encuentro siempre con el mismo tipo de hombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la información que yo traigo grabada y es la información que de alguna manera mi inconsciente va a buscar replicar. ¿Por qué? Porque el cerebro humano siempre pone el foco en aquellas cosas que nos son conocidas y familiares, porque nosotros por instinto tenemos más tendencia a rechazar o evitar lo desconocido.
¿Ya? Si tú te fijas, siempre vas a preferir cosas conocidas, incluso está el dicho ese de más vale malo conocido que bueno por conocer, tiene que ver con esto, ¿ya? O sea, cuando yo conozca a dos tíos y uno, de alguna manera, probablemente inconsciente, me recuerde a papá o a mamá, y el otro no me recuerde a nadie cercano de mi familia, me voy a sentir más atraída por aquel que me recuerda inconsciente o conscientemente a papá o a mamá, ¿ya? Por ejemplo, no sé, me invento, si en mi casa yo veía que papá era súper trabajador y mamá siempre estaba, por ejemplo, estudiando, leyendo y haciendo como cosas así, investigando, entonces el día de mañana, cuando yo conozca, por ejemplo, a un artista, no me va a decir mucho, porque no es ni la figura que representaba a papá, el hombre súper trabajador, ni la figura que representaba a mamá, una persona más bien intelectual, ¿ya? Porque el artista no me encaja con ninguno de los dos, entonces el artista lo voy a descartar. Pero en cambio sí me va a atraer el chico que es súper estudioso o que está súper trabajador, que trabaja en la empresa familiar. Espero que me vayas entendiendo, me vayas siguiendo la idea. Aquí, además, es cuando nosotros vamos a poder empezar a darnos cuenta de qué manera se desarrolló y se fue formando nuestra autoestima en base y en relación a las experiencias vividas en la infancia. Es decir, voy a ir poniendo ejemplos para que sea más fácil de ir entendiendo lo que estoy diciendo. Si, por ejemplo, yo soy la niña que creció en un hogar donde papá y mamá se ignoraban, donde no se hablaban entre ellos más que lo justo y necesario, donde a mí me dieron lo justito de cariño y de atenciones, quizás muy poco amor para lo que yo hubiera necesitado. Entonces, el día de mañana yo voy a tender a, y aquí tengo de nuevo dos opciones, a atraer hombres que sean muy narcisistas, es decir, que ellos necesiten ser amados y adorados incondicionalmente y yo voy a estar todo el tiempo amándolo y adorándolo incondicionalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a haber aprendido a estar por el otro al 100% o al 200% con tal de que me preste un poco de atención y me dé un poco de amor. O me voy para el otro extremo. Recuerda que yo siempre voy a ir mostrando las dos caras de la misma moneda. En el otro extremo voy a relacionarme solamente con parejas que ellos estén por mí al 100% o al 200%. Entonces me voy a transformar un poco en una dictadora emocional. O sea, voy a esperar que el otro siempre me esté atendiendo, que esté todo el rato por mí, que me esté agasajando, invitando, haciendo regalos. Y a la primera o segunda que no lo haga, pues lo voy a descartar, porque el tío no me interesa, ¿vale? Estos son los dos extremos, las dos caras de la misma moneda. Si por otro lado yo soy la niña que creció en el hogar de los gritos y los insultos y los maltratos, entonces el día de mañana misma historia. Las dos caras van a ser: yo voy a insultar, maltratar y gritar a mis parejas, o serán mis parejas quienes me griten, me insulten y me maltraten a mí. Pero lo peor de todo es que yo no lo voy a ver del todo mal. Puede que me sienta mal, pero voy a seguir ahí. ¿Y por qué voy a seguir en esa relación? Porque en el fondo las relaciones son así. Porque es lo que yo aprendí viendo en casa y viviendo en casa. Por eso que hay tantos casos de mujeres que sufren maltrato y no son capaces de separarse o de irse de la casa o de separarse de la pareja, porque aunque se dan cuenta o aunque les dicen, oye, pero te está maltratando, siempre aparece el, sí, pero en el fondo me quiere, sí, pero es su manera de no sé qué, sí, pero es que tiene mal carácter. Entonces lo empezamos a justificar, ¿ya? Evidentemente, si yo estoy en cualquiera de estos casos, es que mi autoestima está muy dañada y está muy tocada. ¿Por qué? Porque mi yo está en modo absolutamente de sobrevivencia,
¿ya? Cuando hablo del yo en modo de sobrevivencia es que yo, cuando crecí en este hogar donde había mucho grito, insulto y maltrato, voy a aprender a pedir lo mínimo, esperar lo mínimo, con tal de que no me maltraten, de que no me insulten, de que no me machaquen. O voy a maltratar y voy a machacar todo lo que pueda para hacerle pagar a los que vengan en mi futuro, hacerles pagar por todo lo que yo pasé en mi infancia, ¿ya? Todo esto que estoy describiendo ocurre a nivel inconsciente. No es que lo hagamos a posta ni con la intención de dañar ni de que nos hagan daño, en ningún caso. Por eso que cuesta tanto el tema de la autoestima, por eso nos cuesta tanto sanarla y salir de nuestros estados de baja autoestima, porque se nos ha instalado y se nos ha como grabado a fuego en la piel durante toda la infancia, durante más de 20 años de vida. Esa es la dificultad que tenemos. Entonces, cuando yo estoy en este momento trabajando o buscando ayuda para mejorar mi autoestima, es porque algo has tenido que pasar en tu infancia, en tu ambiente emocional en casa, para que tengas la autoestima tocada y para que necesites encontrar una forma de poder salir adelante y reforzar tu autoestima. Entonces, hasta aquí lo que estamos viendo es de dónde viene, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿ya? Hay una cosa que es muy interesante de observar, y es que las personas con la autoestima baja no necesariamente son personas con actitudes o comportamientos sumisos, ¿ya? Eso es una de las manifestaciones de la autoestima baja o de la autoestima dañada. Está la otra cara de la misma moneda, que son personas que tienden a ser muy reactivas, esto que le dicen que tienen el pronto, que salta, que explota, ¿ya? Esta otra característica no es tan fácil asociarla o identificarla como una autoestima dañada, pero es exactamente lo mismo. Por ejemplo, es muy habitual, o por lo menos se habla mucho de esto cuando yo estoy en un ambiente laboral y entonces tengo un jefe que es súper déspota y es súper machacador y maltratador con los subordinados, ¿ya? Entonces siempre les está diciendo que eres un inútil, que no haces bien las cosas, que te tienes que quedar terminando este trabajo hasta que lo hagas bien, ¿ya? Estas personas que tienen estos tratos con otros a quienes ellos perciben como inferiores, que puede ser inferior en una escala jerárquica en el trabajo, o que él puede sentir que es inferior a él por un tema de estudios, de formación, de cosas que tiene o que el otro no tiene, ¿ya? Porque esto es, como tantas personas hay, las percepciones que podemos tener de qué es lo que me hace a mí sentir superior o inferior a otro. Estas personas que tienen estos malos tratos con los subordinados son personas que lo que están haciendo es repitiendo las mismas frases y las mismas palabras que le dijeron a él cuando era niño. Entonces, cuando yo tengo un jefe que está diciendo eres un inútil, que ya está bueno ya que hagas las cosas bien, ese jefe está repitiendo lo que papá o mamá le decía a él, ¿ya? Entonces, es una persona que tiene la autoestima súper dañada, súper machacada, pero que ha aprendido su yo, su ego, lo que aprendió fue a protegerse sacando las púas, como decía en un capítulo anterior, ¿ya? Y el sacando las púas es machacando a otros, maltratando a otros. Recordar que los temas de autoestima se nos van a manifestar en todo tipo de relaciones que nosotros tengamos, en relaciones de pareja, en relaciones laborales, en relaciones de amistades, con la familia, hasta cuando voy por la calle, ¿ya? O sea, si yo voy conduciendo el coche y de repente alguien comete una imprudencia que a mí me hace sentir miedo porque o casi me estampo o porque me pasó a llevar, lo que sea, y yo reacciono con agresividad y con violencia, ahí también está manifestándose mi autoestima tocada o machacada, ¿vale? Entonces por eso es súper importante observar
en todos los ámbitos de mi vida donde se va manifestando mi autoestima que está tocada. Porque siempre se me va a manifestar en todas partes. Con los amigos o con las amigas, ¿de qué manera se va a manifestar? Por ejemplo, si yo he desarrollado esa autoestima bajita con el yo sumiso, entonces voy a ser la típica amiga del grupo a la que las demás le van a pedir que haga cosas, que les haga favores, que vaya a buscar, que vaya a dejar, que venga, que vaya, mientras las otras no se van a mover de su escritorio, ¿vale? O, por ejemplo, voy a ser aquella amiga del grupo a la que a veces se les va a olvidar llamar, que no me van a invitar a todas las salidas porque no, y es que eres un poco sosa o porque eres tan aburrida, ¿ya? O sea, el tema es que a la larga o a la corta siempre me voy a terminar sintiendo o desplazada o de alguna manera marginada o incluso despreciada muchas veces. Pero voy a seguir ahí con las amigas. O sea, aunque me sienta despreciada o desplazada de ellas, voy a seguir siendo su amiga, ¿vale? Y a ellas les va a dar lo mismo, pero yo no. Yo no voy a ser capaz de alejarme o decirle, mira tía, ¿sabes qué? Vete por donde quieras. No voy a animarme. Y eso ocurre también por lo mismo que hemos venido hablando todo este rato, porque tengo un yo muy machacado. Con esto acabamos entonces el capítulo 2 y te invito ahora a que veas el siguiente vídeo donde explico el ejercicio que vas a hacer para este capítulo. Nos vemos en ese vídeo.